compartimos, aquí ya. Entonces estábamos viendo las superficies, y lo que nosotros queríamos, además de considerar su representación explícita o implícita, implícita está dado en 1, explícita es gráfica de alguna función. Había una tercera manera que en realidad la que vamos a explotar un poco más, que es paramétrica, donde todos los puntos de la superficie en realidad dependen de dos parámetros, e imagen de una función definida de un subconjunto de R2. Entonces, con esa idea podemos parametrizar las superficies. Habíamos visto algunos ejemplos, las coordenadas cilíndricas o esféricas nos proporcionan parametrizaciones. Ahí tenemos la del cono, y con la esférica habíamos obtenido la de con las coordenadas esféricas, habíamos tenido una parametrización de la esfera de una sola vez. Ahí. X, Y y Z en términos de las coordenadas esféricas. La variable radial era constante igual a, y variaba la variable teta y phi, así que eso nos da la parametrización que se está indicando ahí. Es una parametrización. Bueno, había un comentario adicional de que si tú querías considerar la circunferencia como gráfica, entonces podías considerar la semiesfera, perdón, la esfera, la semiesfera, y tener entonces la semiesfera superior e inferior, y con esa información tú podías calcular, parametrizar cada una de las mitades. Estas son las parametrizaciones, la mitad superior, la mitad inferior. No parametriza la esfera completa, pero la unión de estas sí te va a dar la esfera. Se llaman cartas. Bueno, si nosotros consideramos un cilindro, recuerde que en general un cilindro es una cosa ahí. Este cilindro, la variable z se mueve entre 0 y b. Entonces, usando las coordenadas cilíndricas, x igual r coseno, y igual r seno, y z igual z. En este caso el radio es constante a. Entonces nosotros podemos parametrizar el cilindro de esa manera, en ese intervalo, una parametrización. Y si ese cilindro estaba centrado en el origen, o sea, la circunferencia, y puedes considerar también un cilindro que está centrado en otro punto. Por ejemplo, estás considerando este cilindro, estamos en el espacio, ese que está ahí, ahí, no está centrado en el origen, ahí, el origen está ahí, ¿ok? Igual que ocupamos las coordenadas cilíndricas, x igual a r coseno teta, y igual r seno teta. Y z igual z, dice uno. Pero con el detalle ahora es que la variable radial se mueve, la variable radial, la variable radial se mueve en, sé que estoy apretando mal aquí, me quedo colgado aquí. La variable radial se mueve en, ahí. Eso sí. La variable radial se mueve en, se describe esta circunferencia. Esta es la que está en el piso. Esta es la circunferencia la que está puesta ahí. Es x menos a cuadrado más e cuadrado a cuadrado. Bueno, esta en polares es a coseno teta, donde la variación del ángulo no es entre 2pi, es entre 0 y pi. Bueno, eso lo aprendimos en cálculo 2, entre 0 y pi. Cuando el ángulo varía entre 0 y pi,
tú describes esta circunferencia en polares, y entonces eso es lo que vamos a agregar aquí. Si agregamos este R ahí, llegamos a esa parametrización, la que ahí aparece. Esa es la que aparece. Bueno, vamos a agregar aquí. Bien, entonces, de esa manera estamos parametrizando ese cilindro. El otro cilindro se parametriza de manera análoga porque ahora la circunferencia está en el eje Y. Es esta. Y en el caso aquí es R igual a seno de teta. Ok, bueno. Vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros calcular? Calcular el área. Queremos calcular el área de la superficie. Y para eso necesitamos considerar, dada la superficie, que está dada por la imagen. Recuerda que la superficie es la imagen de una parametrización, una función definida en un abierto de R2, en general, un conjunto de R2. Como esta función es de clase C1, esta función va a recordar que va de D subconjunto de R2 a R3. Su matriz jacobiana es de 3 filas por 2 columnas. Esta es la matriz jacobiana de esa aplicación diferenciable de clase C1. Así que nosotros podemos considerar estas columnas. ¿Ya? Le vamos a llamar R sub U y R sub P, que efectivamente van a ser derivadas parciales. ¿Ah? El vector RU, RU y RB. Ya que geométricamente, ¿qué corresponden geométricamente sus vectores? Bueno, ahí hay un dibujo, ese dibujo que está acá, ponémoslo. Si nosotros fijamos un punto, U, B, y en la función R de U, B, dejamos fijo constante la variable B, esta queda fija y hacemos variar U, lo que nosotros describimos en la superficie es una curva. ¿Ok? Que es la que está pintada ahí. Esta línea está en la superficie. ¿Sí? Fíjate, en esta, aquí si este número es fijo, te queda una curva con parámetro t, y por lo tanto puedes derivar la curva. Y si tú derivas la curva, el vector derivada de esa curva es este, R sub U. Este que está acá es el vector derivada de la curva, si tú fijas la variable b. Y si lo haces al revés, tú fijas la variable u, tienes este otro vector, que estás considerando otra curva, por ejemplo, una curva. Si tú fijas la otra variable, es decir, fijas la variable u acá, y vas a variar b, tú tienes otra curva. Esta curva está en la superficie. Esa curva. Entonces, en un punto de la curva, en un punto del dominio, cuya imagen te da ese que está ahí, esa curva es diferenciable y la derivada, el vector derivada, este es RB. Entonces lo que tú tienes en general, dada la superficie, dos vectores en la superficie. Tienes el vector R de B y por acá tienes el vector RU. No sé cómo va el sentido. RU. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a pedir que la curva, vamos a decir que la curva es suave, cuando el producto crudo de esos dos vectores es no nulo. Eso es lo que vamos a decir. Eso está dicho ahí, ¿no? La curva se dice suave si ese producto vectorial es distinto de cero. El producto de esos dos vectores es distinto de cero. No son paralelos. Eso es lo que vamos a pedir para la curva. ¿Ok? Para todo punto en el interior del conjunto. Entonces, si tenemos ese par de vectores no paralelos, vamos a poder asociarle a la curva el plano tangente.
de la misma manera como lo hicimos con la gráfica de una función o como lo hicimos de forma implícita. Vamos a agregar entonces, vamos a poder asignarle a cada punto de la superficie su plano tangente. El plano tangente a la curva, a la superficie. Recuerde que cuando la superficie está dada en forma implícita o explícita, nosotros podíamos encontrar la ecuación del plano tangente, porque era el plano que pasaba por un punto de la superficie, ¿correcto? ¿Sí? Y tenía vector normal el gradiente de la función, ¿correcto? Si la función esta era de clase C1, en un abierto, entonces en cada punto puedo encontrar el plano tangente, siempre que este era distinto de cero. Si es distinto de cero, podemos construir el plano tangente encontrando la ecuación del plano que pasa por el punto con ese vector normal. Bueno, si la superficie está parametrizada de esa manera, también en un plano tangente, su vector normal va a ser el producto vectorial de esos dos vectores, R de U, R de, ¿ya? Eso es lo que vamos a considerar aquí. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los vectores y cómo se expresarían si nosotros parametrizamos en el caso que las superficies son gráficas o bien de manera implícita, cómo queda el vector RU cruz RB? ¿Cuál sería el vector normal en este caso? Bueno, hacemos este cálculo. Mira, si la superficie está parametrizada de esta manera, es decir, si la superficie es gráfica de función, sabemos nosotros que una parametrización debe ser esta. Eso ya lo comentamos. ¿Okay? Y por lo tanto vamos a encontrar los vectores RU y RB. ¿Cuáles son los vectores RU y RB? RU es derivar esta expresión respecto a U, y el otro vector es derivarla respecto a B. Si hacemos el producto cruz, nos da esto. Este es el producto cruz de RU con RB. Si la gráfica estuviese parametrizada de otra manera, si la dependencia funcional fuera de y en términos de x y z, o bien x en términos de y, z, etcétera, uno también tiene ese otro tipo de parametrización. Otros vectores normales que son los que están acá. El cálculo es directo, ¿eh? No es nada difícil. Producto cruz, ¿no? Del mismo modo se puede probar que para eso, y aquí, etcétera, es cambiando lo que hay que cambiar dependiendo de la otra función. Entonces, de la otra parametrización, el otro tipo de superficie. Entonces vamos a definir el área. Esta fórmula está en todos los textos, en particular en el Thomas o en el PITA, en los textos de referencia, hay una deducción del área. ¿Ok? Hay una deducción para el área. ¿Cuál es la idea? El área, aquí hay una suma de Riemann, es una integral doble, ¿eh? Pero la idea es bastante simple, mira. Simple conceptualmente, hay que hacer muchos cálculos esta es la superficie, quiero calcular el área. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a considerar los vectores RU cruz RD, que viven ahí. Este y este. Voy a ponerlo ahí. Este es RU, este es RD, de la parametrización. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar una partición del área de tal manera que si nosotros formamos el plano, el paralelogramo, voy a tomarlo con este color, ahí, si formo ese paralelogramo, si la porción de superficie es suficientemente pequeña, ese paralelogramo aproxima de alguna manera la superficie. Voy a dibujar la superficie por acá. Una porción de superficie. Ahí. De alguna manera, vamos a aproximar el área de esta porción de superficie
por el área de este paralelogramo. Vamos a llamarlo P sub I. Paralelogramo I. Paralelogramo I. ¿Ok? Entonces uno dice, delta S se va a poder aproximar como este. ¿Ya? Como este que está acá. En realidad lo que uno hace es toma un vector aquí y aproxima el vector por ese que esté. Entonces, el área de este paralelogramo, el área de un paralelogramo generado por dos vectores es igual a este producto. Eso uno sabe de cálculo 3, de vectores. Si uno tiene dos vectores, si uno tiene los vectores AB, aquí recordemos una propiedad de producto vectorial. Una propiedad de producto vectorial dice que si tengo los vectores AB ahí, y calculo el producto cruz, A cruz B, ahí está A cruz B, es un vector que es perpendicular a A y a B al mismo tiempo, por lo tanto, ahí está perpendicularidad a ambos. Entonces, lo que uno puede probar, usando ciertas identidades del producto vectorial, es que el área del paralelogramo formado por los vectores A y B, esa área es igual a la norma del producto vectorial. Se puede probar eso. ¿Mm? Y eso es lo que está pasando acá. Pues entonces aproximamos la porción de superficie por el área de la porción por el área de un paralelogramo, que tiene lados RDU y RB. En realidad aquí uno toma en el dominio, se para en un punto, en el dominio toma un delta para acá, toma un delta para allá, forma ahí, un cuadrado. Toma la imagen de ese cuadrado y aproxima la imagen de ese cuadrado mediante eso que está ahí. Ahí hay una aproximación. Entonces cada una de las porciones se aproxima de esta manera, y como la superficie es una suma de estas porciones, aparece una suma de Riemann, ¿okay? Y en el límite aparece esta forma. Muy groseramente lo que estoy diciendo, está con todos los detalles en los textos. Así que el área se aproxima así. Entonces en la integral sobre la región D, ¿quién es D? Bueno, D es el dominio de la parametrización, o bien en la sombra. Recuerda que tú estás proyectando la superficie en alguna parte. El dominio de la parametrización es, entonces, integra la integral doble en esa región. Es una integral doble en el plano, ¿sí? En el plano, en algún plano cartesiano. Entonces, lo que resta es escribir de mejor manera ese producto en el caso que la superficie ya tenga una forma bien concreta, por ejemplo, gráfica, o es implícita. Si la superficie eh, está parametrizada por dos variables, en la fórmula 4 es la que uno va a ocupar, donde uno puede deducir que la norma de ese producto vectorial está dada por esta expresión, en consecuencia inmediata del cálculo. Aquí hablamos de elemento diferencial porque podemos hacer un cálculo y adivinar cómo va a ser la integral, ese que está ahí. Ese de A, recuerde que es el elemento de área. A mí no me gusta mucho hablar de esto porque habría que haberlo comentado desde el principio. Desde el comienzo haber hablado con diferenciales o elementos, ya no lo dije antes, entonces no. Bueno, y entonces en el caso que es gráfica de función, ¿qué pasa si qué pasa si la superficie gráfica, ya sabemos cuánto vale RU, RB? RU cruz RB tiene esta forma, o bien tiene esa forma, o va a diferir dependiendo de las coordenadas, la manera como ponen las coordenadas. De cualquier manera, la norma está dada por eso. La norma de RU cruz RB, en el caso que es gráfica de función, no importa qué variable respecto de qué variable, es 1 más
más FB cuadrado. Esa es la fórmula, ese es el área de la... Ese es el producto cruz, ese va a ser el producto vectorial de esos dos. Entonces, nosotros podemos calcular el área de una superficie usando la expresión 6 o bien 5. Por ejemplo, vamos a calcular el área del cono. El cono, ¿cuál cono? Este cono. Algunos le llaman el semicono, o es este cono. ¿Sí? De este cono. ¿Cómo calculamos el área de ese cono? Bueno, podemos usar la fórmula 5, la fórmula 4, teniendo una parametrización del cono. Ya sabemos cómo parametrizábamos el cono. Acá está la parametrización. Esta es la parametrización del cono. Ahí. Esta que está ahí. Para el cono, entre 0 y A. R coseno, R seno, R. En la parametrización. Entonces lo que hay que calcular son los vectores correspondientes para parametrizar. Bueno, en este caso las variables son U y teta, así que uno calcula la derivada respecto a U y la derivada respecto a teta y forma los siguientes vectores que aparecen ahí, y el producto cruz, después de un cálculo, no es un cálculo tan difícil, el producto cruz está dado por esta expresión. ¿Sí? Por lo tanto, la norma de ese producto cruz está dado por eso. Insisto, vamos a ocupar la fórmula 4 para hacer el cálculo. ¿Eh? Ahí está, el área de esa superficie. Si tenemos la parametrización, entonces el problema es bastante directo. Vamos a calcular entonces el área. Y entonces el área del cono es la integral doble sobre D, pero ¿quién es D? Estamos cortando altura A, estamos cortando a esta altura, es decir, estamos cortando por este plano. Por lo tanto, lo que se proyecta en el piso es esta circunferencia, es este círculo. Este. Eso es lo que se proyecta. Entonces el dominio D es justo ese. Ese es el dominio de la parametrización. Así que se integra junto en D. Que lo que era D, ahí está, ¿no? D es... Ah, no, en este caso, no, no, aquí la estoy... No, me rectifico. Estoy mirando no como, no con la parametrización dada por la gráfica, sino que con la parametrización de dos variables. Entonces el dominio D es el que está dado por entre qué varían los ángulos varían, el ángulo varía ahí. Ese es el dominio, ese rectángulo. No, aquí no estoy considerándola como proyección. R y teta se mueven ahí, así que se va a integrar en ese dominio, que es un rectángulo, en ese rectángulo. Entonces da 2pi, raíz de 2pi a cuadrado. Ese es el área de ese cono. El área de ese cono. Si quisiéramos calcular el área de este paraboloide, ahora es un paraboloide, ahí, de ese paraboloide, aquí sí que está cortado por un plano, ese plano, z igual a cuadrado, ahí. Entonces podemos usar, si nosotros parametrizamos usando la ecuación, las coordenadas cilíndricas, vamos a tener una parametrización. La que podemos usar acá es esta, la que es dada por la gráfica. ¿Qué nos referimos con esa? Nos estamos refiriendo a esto, lo comentamos al principio, volvamos acá. Si tú tienes que la función es una gráfica la superficie es una gráfica de una función, como por ejemplo esta, entonces esto naturalmente es una parametrización. U y B se mueven en el dominio de la función. ¿Okay? Esa es una parametrización natural cuando la superficie es gráfica. Eso es lo que estamos haciendo acá, en esta parte. Pues aquí la parametrización sería
aquí estamos usando la variable R, así que voy a usar otra letra. H, C, la parametrización V lleva U, V, U cuadrado más B cuadrado. Esa es la parametrización que estamos considerando. Bueno, esa parametrización se puede considerar cuando uno calcula los vectores. HU es 1, 0, 2U, HB es 0, 1, 2B, y tendríamos que calcular HU cruz HB. Y luego la norma, pero en este caso no es necesario hacer este cálculo, porque volvamos a lo que hicimos en general. Lo que estamos diciendo es, si la superficie es la gráfica de una función, identificamos quién es la función, entonces el área se calcula con esta fórmula. Ya identificamos quién es la función acá, que es x cuadrado más y cuadrado. El área se calcula como la integral doble sobre la región D de esta expresión que está. Aquí está el área. ¿Quién es D? X cuadrado más y cuadrado es menor o igual que a cuadrado. Tienes que integrar en ese círculo. Lo que uno hace entonces es usar coordenadas polares para integrar en el círculo. El empleo de coordenadas polares es decir, UR coseno teta, B igual R seno teta, B igual R seno teta, quedaría ahí. Ese cambio nos va a dar que la integral se calcula como la integral que está a la derecha, y es bastante directo porque en R es un cambio de variable, ¿no? Entonces, esta integral se hace por sustitución simple, esta que está. En realidad no es con ese límite de integración, sino con el otro, ¿no? Integra de R de teta. De R de teta. Bueno, entonces de esa manera calculamos el área. El área de la superficie se calcula así. Veamos un ejemplo más, me parece, por aquí. ¿Qué pasa si la superficie está dada en forma implícita? Esto es muy importante. ¿Qué pasa si la superficie está dada en forma implícita? Es decir, f de x y z es 0. ¿Cómo podemos calcular el área en este caso? Bueno, lo que nosotros sabemos es que la hipótesis respecto de la superficie es que el gradiente de la función es distinto del 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, si uno toma un punto de la superficie, cualquiera, en ese punto el gradiente de la función, en ese punto es distinto de 0. Alguna coordenada entonces es distinta de 0. Y si nosotros elegimos la coordenada donde la derivada es distinta de 0, nosotros por el teorema de la función implícita sabemos que vamos a poder despejar esa variable en términos de las otras dos. Entonces, por ejemplo, si la derivada respecto a z es distinto de 0, entonces valen todas las condiciones del teorema de la función implícita. Y en esta relación, z es una fórmula de x e y, donde en un pequeño entorno del punto, en torno a un punto, en una vecindad del punto. Y por el teorema de la función implícita, sabemos que las derivadas se calculan así. Entonces, como la función, como la superficie localmente es como gráfica, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos cómo es el vector. Ese vector es así. Eso fue lo que hicimos acá arriba.
Si Z es gráfica de una función, podemos encontrar R sub U, R sub B y el producto cruz está dado por eso. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Ok? Pero resulta que las derivadas respecto a Z se expresan en términos de la derivada respecto a F, así que nosotros podemos factorizar por F por 1 sobre Fz y llegamos a esto. O sea, estamos diciendo que Rx cruz Ri es 1 sobre Fz por el gradiente de F. Y de la misma manera, si es gráfica X e Y son gráficas de las otras variables, ¿sí? Los respectivos vectores normales van a estar escritos de esa manera. Fíjate que Fz es el producto punto entre el gradiente de F y el vector K. Y F de Y y F sub X y F sub Y van a estar, también van a ser los productos puntos. Por lo tanto, uno puede deducir que en un punto cualquiera de la superficie, este vector, la norma de ese vector está dado por la norma del gradiente sobre alguno de esos denominadores. Ya sea con producto punto respecto a I, J o acá, alguno de esos. Dependiendo de quién puede despejar. Aquí lo relevante es que el vector de elección IJK va a depender de hacia dónde estás proyectando la superficie. Recuerda que si tú estás despejando es porque tú tienes una sombra en alguna de las paredes. Aquí en el primer caso, si Z es una fórmula de X e Y, significa que hay un dominio contenido en el plano XY. O sea, tienes una proyección sobre ese plano. En cambio, si tú logras despejar X, por ejemplo, estás diciendo que una parte de la superficie es gráfica de una función de las variables Y y Z. Así que si acá está la superficie, se proyecta en esa pared. Ahí está la proyección. Ese sería D, la proyección en esa pared. De la misma manera, si Y se despeja en términos de X y Z, se va a proyectar en la pared XZ. Dependiendo de dónde está, va a ser el P, porque el P es normal a ese plano. ¿Ok? Entonces, con esa información uno ya puede calcular el área de una superficie cuando la superficie está dada en forma implícita, ¿ya? En el respectivo plano. Por ejemplo, queremos calcular el área de esta superficie, que es ese triángulo. Ese triángulo. Ese triángulo se obtiene al intersectar ese plano con los planos coordenados en el primer octante. Aquí tenemos un triángulo. Ese. ¿Cómo calculamos el área de ese triángulo? ¿De qué manera calculamos el área de ese triángulo? Bueno, lo que nosotros nos damos cuenta es que ese triángulo es la superficie que se está indicando ahí. Es este plano. El conjunto de todos los pares X y Z donde esta función es 0 es justo el plano. ¿Ya? Pero no es todo el plano, es el plano que se proyecta en alguna parte. Entonces la sombra de ese plano, en el plano XY, aquí tú lo puedes proyectar en cualquiera de los tres, la sombra que se proyecta en el plano XY es esta parte. Esto es lo que se ve en el piso. Estamos diciendo que la porción de ese plano es la imagen, es la gráfica de esa función, cuando X e Y se mueven en la porción que está en verde. Este es D. Está en el piso. ¿Okay? Entonces podemos usar, ya sea como gráfica o viéndola completamente,
la fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos acá el área? Por ejemplo, vamos a utilizar esta forma de calcular. Em, la proyección se hace en el plano XY, por lo tanto el vector normal acá es K. ¿Ya? Debe ser el triángulo que está en el dominio D es esta figura. Este es el dominio D. Estoy en el piso. Ese punto es el triángulo con estos vértices. Con esos vértices que están ahí. 0, 0, 3, 0 y 0, 1. Esa es la proyección en el plano XY. Bien, y entonces vamos a hacer los cálculos acá. Pues nos quedaría así. P vale K, este número, gradiente de F sobre gradiente de F punto P, valor absoluto, norma, esto nos va a dar 7 tercios. Se está escogiendo ese vector porque la sombra, lo que se ve en el plano XY, es perpendicular con el vector K. Por eso elegimos K. ¿Cómo escogemos P? Es normal al plano que contiene a la región donde estamos considerando la superficie. En este caso tiene que ser K, el 001. El producto punto, el producto punto nos da lo que aparece ahí. Las normas son las que aparecen ahí, así que el cálculo pasa por hallar esta integral. Ahí. ¿Qué es el área del triángulo en el piso? Que se calcula rápidamente. Ahí está. Ahí está la porción de el área de ese triángulo. ¿Ya? Ok. Bueno, calculemos otra integral acá. El área de otra superficie. Dibujemos la superficie, la porción en el plano de esta superficie. Mira, la superficie es z igual a x cuadrado, cuartos. ¿Qué superficie es esa? Fíjate, si tú dibujas en el plano XZ, estás pensando en algo así. ¿Ok? Entonces, la superficie es que esta canaleta. No me quedó bien ahí. Es esta canaleta que se dobla hasta ahí. Ahí. La superficie es algo como esto. Ahí. ¿Ok? Esta es la superficie. Es esa canaleta. ¿Ya? Pero interesa aquella parte de la superficie que está sobre el triángulo. Ese triángulo. Es decir, tienes que quedarte con una porción de la superficie que al proyectarla en el plano que hiciste te da el triángulo. O sea, la superficie, podríamos dibujarla acá, forzadamente un poco, tendría que ser algo como esto, así, una cosa así, no sé, algo que está ahí que al proyectar te da justamente esa región, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el área de esa porción? Lo que hacemos entonces es darnos cuenta de que en este caso la superficie es la gráfica de la función. La superficie es la gráfica de la función z igual x cuadrado cuarto, y el x e y se mueve en el triángulo. El x, y se mueve en el triángulo. Este es el punto A, este es el punto B, y este es el 0. Este es el dominio de la función. Ahí. Esa es la región D, limitada por el triángulo A o B. Así que el área está dado por esa expresión. Fíjate, dice, esta es la gráfica. La superficie es z igual, ahí está. Z igual f de x, ¿sí? Así que el área está dada por esa expresión. Miremos la fórmula. Es la fórmula 6 la que estamos ocupando acá. Nos da esta integral,
sobre la región D. Bueno, aquí la región D, no, este no es el triángulo. Sorry. Es el punto de coordenadas 2, 4. Ahí. Este es el triángulo. Estamos calculando acá. Ahí. A o B. Bueno, y lo que hacemos entonces es calcular la integral doble de esta función sobre este dominio. Y a ti, tú tienes varias maneras de hacer el cálculo, pero la forma que conviene es hacer la elección de y de x. Esa es la elección que es más apropiada aquí, si no la otra te va a costar mucho el cálculo. De y de x. O sea, el x se mueve entre 0 y 2, y el y se mueve entre 0 y 2x, que es la gráfica de la función que pasa por c de b. En integra, y llegamos entonces a ese valor. Y ese es el área de la porción, de esa superficie. El área de esa superficie. Bueno, uno puede considerar de la misma manera como considero esta integral. ¿Recuerda cómo uno calculaba esta integral? La integral de línea de una función escalar, se llamaba ds, ¿no? ds minúscula, ahí. ¿Sí? Esa integral era la integral entre a y b de la función evaluada en el r de t, porque estás integrando respecto de una curva, r de t, ¿cierto? Por la norma de r de t, r' de t, ¿sí? Esa es la integral de línea de una función escalar. Escalar, esto es un número real, esto es un número real, función escalar, ¿sí? Donde ¿qué es lo que era c? C era una curva en el plano, o sea, c está parametrizada por una función vectorial, con t en el intervalo AB. Bueno, si tenemos una superficie y tengo una función escalar definida en la superficie, vamos a tener una integral parecida a esta. Bueno, esta integral, ¿dónde la ocupábamos? Para calcular la masa del alambre, la masa y los centros de masa del alambre. Se calculan con esa. Entonces, el equivalente en superficie sería esta. ¿Ya? Sería la integral de integral dado por 7, que se llama integral de superficie. Todas las integrales son límites de suma de Riemann. Uno tiene una partición en alguna parte de la superficie, en pedazos. Uno considera un punto en cada porción de superficie o rectángulo, uno toma la imagen y forma una suma de Riemann. Esta es la suma de Riemann, esta que está aquí es suma de Riemann. Creo que delta sub i. Delta sub i es el área de esa porción. Área de S sub i. La que se aproxima por su elemento de área. RU cruz RB por el elemento. Delta sub i. Y entonces uno aproxima de esa manera. Y entonces tiene que la integral ahora es esta. Esta es una integral que se llama integral múltiple. Se llama integral de superficie. La integral de superficie de G sobre S es esta. Que es una función escalar. Entonces, para poder calcular la integral necesitamos tener una parametrización de la superficie y el campo se evalúa en la superficie y se integra donde está definida la parametrización. Es un integral doble entonces. RU cruz RB, ahí va. Entonces, si la superficie está definida, aquí arriba está definida paramétricamente, si está definida en forma implícita o bien como función, los cálculos son como indica acá. Porque esta parte
es justamente RU plus RB, ahí, ¿no? Esta parte es justo esa ya la mostramos anteriormente. Esta parte justo esa, sí que el cálculo quedaría bastante más directo. Esto es eso. Es el vector unitario normal a la proyección de la superficie en el respectivo plano, dependiendo de dónde estás calculando. Y esto es distinto de cero porque está escogido de esa manera. Ahí. ¿Mm? Y si la superficie está dada explícitamente, hay que agregar este término, que aparece del elemento de área. Bueno, algunas observaciones acá. Primera observación, que si la función es idénticamente 1, lo que tú calculas es el área. Recupera la fórmula del área. Si este tipo es 1, tienes el área. La segunda es que si G es densidad en cada punto de una lámina, que tiene la forma dada por la superficie, entonces esta integral lo que nos permite calcular es la masa. Puede calcular la masa de la región de la lámina de la superficie mediante esa integral. Entonces nos permite calcular usándose ese objeto. Bueno, calculemos, como para ir cerrando, calculemos la integral de superficie de esta función sobre la superficie que se está indicando ahí. Esta es la superficie que habíamos visto anteriormente, la que calculamos el área, estaba por acá, ahí está. Esa que está ahí. X cuadrado menos 4z igual 0 sobre esa porción triangular, es esa la que estamos calculando acá, está ahí. Esta es ligeramente distinta, esa es 9 menos, estamos calculando ahí. Estamos haciendo este cálculo. Estamos considerando esa canaleta en la gráfica de la función. Está ahí. Es esa función, pero dice que va a considerarla en esa región, sobre la región plana. 0, 2, e y se mueve entre 0 y x. X se mueve entre 0 y 2. Ahí. Y el y se mueve ahí, en ese triángulo. En esa porción. Entonces acá vas a tener una región. Ahí, esa está en el espacio. Es esta porción de superficie. Esta porción de superficie, que al proyectarlo en el plano XY te da ese triángulo, en el plano XY. Entonces vamos a calcular la integral en esa superficie. Ahí. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, que dice, la integral dice, vas a tener que evaluar, aquí puedes usar, por ejemplo, la fórmula 4, si lo deseas, porque la superficie es gráfica, ¿ok? Así que la función evaluada en la superficie por esa raíz, veamos acá cómo queda, en la función, fíjate que aquí, g de x y z es la integral de la función. Aquí formalmente nos tendría que ser el siguiente cálculo. G de x y z es xy, entonces xy por, estamos usando esta fórmula aquí, esta. G de x, y
f de xy, entonces acá nos queda xy solamente, ¿sí? Por la raíz de esa expresión. Ahí está. Insisto que la superficie es la siguiente. La superficie acá está dada por f de xy igual a 9 menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces luego, f de x es menos 2 y f de y es 0, que eso es lo que va ahí. ¿Eh? Integral. Bueno, y entonces, el cálculo de la integral nos queda. Aquí está ya la integral doble. Esta es la integral doble. Esto es una integral doble sobre la región D. Esta es la región D. 2, 0, 4, 2. Esa es la región D. Y uno después, lo que viene más adelante es solamente calcular la integral doble nomás. Uno escoge los límites de integración, uno escoge el orden de integración. Calcula la integral derechamente, ¿no? Aquí el orden que conviene es el orden que conviene al integral es el orden de x de y. Este es un problema solamente de cálculo de integral doble nomás, ¿no? Y llegamos ahí. ¿Okay? Con eso resolvemos el problema para esa función que está. Bueno, y cerremos con este. Después vamos a partir con sí. Ya. Vamos a partir con la integral sobre un campo vectorial. Bueno. Calculemos la integral de esta función sobre esta superficie, que es el cono. Ahí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que tomar una parametrización del cono. ¿Cuál parametrización podemos escoger? Esta. ¿Cómo calculamos la integral? Veamos la definición. La integral está dada por esta expresión, 7. Calculamos R de U cruz R de B. Ya habíamos hecho ese cálculo. Ya habíamos calculado el área del cono. Así que vamos a ocupar esa idea. R de U cruz R de B está dado, entonces la norma está dada por eso. 2 raíz de U. Varía el D en el D es ese rectángulo. Entonces la integral de x cuadrado este es x, este es y, este es z. Es x cuadrado, u coseno de teta al cuadrado, por raíz de 2u. Las integrales están separadas ahí, las podemos separar en el producto, y entonces el cálculo es bastante directo, una integral en u, otra integral en teta, y llegamos derechamente a ese. ¿Ya? Bueno, aquí el cálculo se simplifica bastante. Con esta parametrización, con la otra habría costado un poco más, como gráfica, ¿sí? Como gráfica. Y cerremos con este, si nosotros quisiéramos calcular la integral ahora de y cuadrado sobre la esfera, toda la esfera, entonces consideramos la parametrización, esa que está ahí, en ese dominio D, y lo que tenemos que calcular para esta parametrización es este vector, y luego esta norma. Este cálculo no es tan inmediato, estos son directos de calcular, pero aquí hay que hacer el producto cruz. R de teta, cruz, R de phi, recuerda que esto es IJK, tú pones en la segunda fila y pones en la tercera fila, ahí, con sus coordenadas, y calcula el determinante del producto cruz. Y nos da esta expresión. Y al calcular la norma se llega a esto. Entonces, este tipo de ejemplo, por ejemplo, este tipo de
Es importante mantenerla como un formulario para tener que hacer los cálculos de nuevo. Esa que está ahí, la del cono también, se ocupa bastante. Dice, vamos, con esta parametrización, quedan así los vectores y queda ese, la norma. Uno la ocupa con frecuencia para calcular. Y entonces ahora la integral doble, o sea, la integral sobre esa superficie, la esfera de E cuadrado, se calcula de esta manera, donde D es esta región. La variación de D es esta. Así que el cálculo de la integral es bastante directo. Esta integral se descompone como el producto de dos integrales, entre 0 y pi. Pi es seno cubo de phi, por la integral entre 0 y 2pi de la otra, ¿no? Seno cuadrado de teta. Y esto es b cuadrado. Entonces, si uno calcula por separado las integrales y después las multiplica, llega a ese resultado, que es el valor de la integral. Ok, entonces en la próxima clase vamos a empezar a estudiar integral sobre el campo vectorial y los teoremas, los grandes teoremas. ¿Ah? Hay unos teoremas muy importantes que te permiten calcular. La generalización del principio del teorema de Green a superficie, que se llama el teorema de Stokes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a empezar a mirar. No sé si la próxima clase, el lunes o el martes probablemente. ¿Ya? Bueno, dejo de compartir acá y dejamos de grabar. ¿Tienen